Bueno, es un gusto para mí hoy día compartir la palabra del Señor con ustedes. Es primera vez que me toca un día domingo, así que les pido disculpas de antemano si ven una pizca de nervios. Pero le doy gracias al Señor de poder estar y compartir esta palabra con ustedes. Eh, Esto es un paréntesis a la serie de sermones que hemos tenido últimamente, ¿cierto? La semana pasada terminamos el tema de viviendo como Él vivió, ¿cierto? Con el presbítero Fayán, y hemos estado en eso a lo largo de estos últimos domingos. Pero bien, si bien esto es un paréntesis, sí está muy relacionado a lo que hemos venido hablando de esto y a lo que estaremos hablando en nuestra próxima serie de sermones. Eh, por ejemplo, las predicaciones anteriores nos hablaron acerca de lo que es la santidad, nos hablaron acerca de permanecer en Dios y de practicar su justicia. Y esto, lo que estaremos hablando hoy en día, tiene mucho que ver con esto. En primer lugar, me gustaría hacer como un contexto de Primera de Corintios. Sabemos que Primera de Corintios es un libro escrito por el apóstol Pablo. Esto se escribió alrededor del 55 después de Cristo, y Corinto era una ciudad que tenía cierta fama. Esta fama que tenía Corinto es que ellos tenían varios templos. Dentro de la ciudad era una ciudad que era pagana. Y uno de los templos que tenían en medio de ahí, y de los más famosos, era el templo de la diosa Afrodita. Este templo tenía por característica algo singular, y que este templo tenía sacerdotisas. Estas sacerdotisas, que eran seguidoras, ¿cierto?, de la diosa Afrodita, se acostaban con los seguidores de Afrodita en modo de ofrenda hacia ella. Y lo que ocurría en esto es que ocurría un cierto tipo de prostitución sacra para adorar a la diosa Afrodita. Esto, sin duda, se había normalizado dentro del pueblo de Corinto, hasta tal punto que la iglesia misma de Corinto estaba siendo influenciada por este tipo de prácticas. Y a la vez, el pueblo de Corinto la ciudad de Corinto tenía una influencia en cuanto a lo que era la filosofía griega. Particularmente con lo que es la visión hedonista. No sé si han escuchado lo que es la visión hedonista. Esta visión tiene que ver con la filosofía que considera el placer como finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven y mueren buscando su placer. Ellos intentan evitar el dolor, ellos alejan todo lo que no les produce placer, obviamente, no les produce gozo. Y esto, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es algo muy distinto, porque el apóstol Pablo nos postula que no hay mayor gozo que glorificar a Dios, tanto en espíritu como en cuerpo, como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también creemos. Los invito a que leamos nuevamente el texto de 1 Corintios 6, del 18 al 20. ¿Sí? Y dice así: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te pido, Padre, que tú nos guíes en este tema, lo que estamos leyendo hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestros corazones, Señor Jesús, y podamos entender lo que tú nos quieres transmitir el día de hoy, Señor. Que tú seas glorificado en medio de esto siempre, Señor Jesús.
Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, a través de este pasaje, yo me gustaría hablar acerca de 3 puntos. Y lo que podemos resaltar acerca de estos pasajes, primero es la disposición, segundo, la condición, y tercero, la pertenencia del creyente en su calidad de salvo. En primer lugar, la disposición del creyente frente a la búsqueda de la santidad, de la cual deriva una disposición que debe ser negativa hacia el pecado. En el versículo 19 vamos a ver el señorío de Dios sobre nuestras vidas y la condición del creyente frente a Dios. Y en el versículo 20, el llamado del creyente de parte de Dios y la pertenencia del creyente. Entonces, en primer lugar, en cuanto a lo que es la disposición del creyente, las antiguas traducciones, en la Reina Valera, la palabra que se utiliza para aquello que lo que debemos de huir es fornicación. Si ustedes buscan la Reina Valera, habla de fornicación. Pero, sin embargo, debido a que la palabra griega que se ocupa para esto es porneia, lo que deriva de la palabra pornografía, lo que es el término inmoralidad sexual, sería una traducción más justa para esto, ya que la inmoralidad sexual amplía lo que es el término de esto. El pecado, este pecado como tal, es como un dado. El pecado de la inmoralidad sexual, ante los ojos de Dios, tiene muchas caras. Existen muchas formas y diferentes grados en que este pecado puede romper nuestra vida espiritual. Entonces, me recuerda esto. En cierta ocasión, recuerdo cuando era más joven, me tocó asistir a un campamento. Y nos hicieron una actividad en que debíamos guardar un huevito crudo y teníamos que permanecer con él todo el día, como toda la actividad, y cuidar que este estuviera bien por dentro de todo lo que duraba el campamento. El primer día me acuerdo que más del 90% ya se le había roto el huevo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestra santidad es algo que podemos romper muy frágilmente. Lo que es el cuidado y la santidad de nuestra vida es muy frágil. Hermanos, nosotros debemos guardar con mucho cuidado nuestras vidas y debemos hacerlo con la santidad que se nos requiere. Las escrituras en sí tienen un testimonio abundante contra lo que es la inmoralidad sexual. Por ejemplo, en Hechos 21:25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado, que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de la fornicación, de la inmoralidad sexual, como hemos visto. Entonces, para este texto, por ejemplo, tiene que ver con lo que se vio antes en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo lo está transmitiendo al pueblo actual, y en su contexto actual, perdón, y él está diciendo: a nosotros, a ustedes, perdón, los gentiles, no se les impuso todo lo que eran las leyes que conllevaban los judíos, sino que se guarden de esto. Y ahí remarca lo que es la inmoralidad sexual, ¿cierto? La fornicación, dando que es un punto muy importante para esto. En Colosenses 3:5-7 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuviste en otro tiempo cuando vivías en ellos. O sea, aquí en Colosenses también se nos llama a alejarnos de lo que son la inmoralidad sexual. Y por otro lado, también dice que nosotros, ¿cierto?, en otro estado, estuvimos bajo todos estos pecados que nombra la lista. Entonces, también en Gálatas 5:19 y del 22 al 24 dice:
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han sido crucificados de la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ahí también nos muestra la fornicación y la inmoralidad sexual en sí como un fruto de la carne. Y nosotros deberíamos tener, ¿cierto?, apuntar a lo que son los frutos del Espíritu. Eso es lo que debería apuntar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que han sido crucificados en la carne con sus pasiones y sus deseos. De forma adicional a esto, y en contraste a ello, la Escritura emplea la figura del matrimonio para modelar la relación gloriosa entre Dios y la Iglesia. Así como dice Efesios 5, del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este pasaje vemos que esta es la manera en que el matrimonio contrasta con la fornicación y toda clase de inmoralidad sexual. El matrimonio lo pone como un vivo ejemplo, ¿cierto?, de lo que es la comunión de Cristo con su iglesia. Lamentablemente, en nuestra sociedad occidental, ¿cierto?, esto no es así. Se ha hecho un gran esfuerzo para socavar los fundamentos de las creencias cristianas. Se ha relativizado la naturaleza de la verdad y se ha puesto en duda lo que es la confianza en la sabiduría de la Escritura. Y se ha dado luz a una generación, como dice Jueces 21-25, que no conoce al Señor, donde cada una de esas cosas lo hace como bien le parece. Pero, sin embargo, se debe decir que la sexualidad, fuera de los términos que Dios, ¿cierto?, el Creador, nos da de ellas mismas, es pecado, idolatría y abominación para Él. Esto debe encender nuestras alarmas y motivar nuestras vidas como padres, ¿cierto?, de la formación de nuestros hijos, porque aunque son propiedad de Dios, somos los responsables de ellos. Así nosotros también, como hermanos de un solo cuerpo, deberíamos estar todos preocupados por los niños, ¿cierto?, y los jóvenes de nuestra iglesia. No ser indiferentes hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes. Tenemos que ser responsables con el compromiso que hemos adquirido, ¿cierto? Cuando muchas veces nuestros hermanos han presentado a estos miembros nuevos no comulgantes, que son sus hijos, nosotros también como iglesia tenemos un compromiso de cuidarlos. Así también nosotros como padres tenemos el deber de guiar a nuestros hijos y enseñarles correctamente lo que es el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, quiero hablarles acerca de nuestra condición. Para entender nuestra condición, debemos entender que nosotros no somos nuestros propios dueños. Nosotros fuimos comprados por un precio, y no por cualquier precio, sino que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Cuán gran valor ha pagado por nosotros, cuán grande es lo que ha dado por nosotros, mucho más grande que cualquier riqueza de este mundo. Él envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Él nos liberó de nuestro cautiverio. Nosotros estábamos cautivos, ¿cierto? Éramos esclavos del pecado. Y Él nos liberó para llevarnos a ser posesión de Él, para que seamos llamados posesión de Él. Nosotros pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de justicia, ¿cierto? Esclavos doulos. Y porque Él nos compró. Y esto muchas veces a lo mejor es chocante para nosotros. Pero ¿cómo somos esclavos? Hermanos, tenemos a nuestro Señor, el Kyrios, el Señor soberano gobernando nuestras vidas.
No podemos tener mejor dueño que Él. Y por una parte, nosotros no somos siervos contratados para cumplir cierta labor. No hay un salario o algo que nosotros nos ganemos, sino que nosotros somos propiedad de Él. Él nos compró y nosotros le pertenecemos a Él. Y esto se enfatiza mucho a través de la Escritura. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y les hiciste sacerdotes al siervo de nuestro Dios y reinará sobre la tierra. Aquí nos habla de que Él nos compró, ¿cierto?, con precio de sangre y nos hizo, ¿cierto?, sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Nos hizo un reino. Por otra parte, Romanos 14, del 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que nosotros vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para que el Señor, así de los muertos, o sea, para que sea Señor de los muertos como de los que viven. Esto lo dice Romanos 14, del 7 al 9. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y en torno al Señor es nuestra vida. En torno al Señor es que nosotros vivimos o morimos. Él es Señor de vivos y de muertos. Y Él, como leímos en el pasaje completo, los pagó por el mayor precio, que es ese precio de sangre. Entonces, en primer lugar, ahí entendemos que nosotros no somos nuestros propios dueños. Y en segundo lugar, entendemos que somos templo de Dios. Hay una frase de Calvino que decía así, e incluso cuando las Escrituras habla de Él, le da nombre de Dios. Y por esta razón, San Pablo concluye que nosotros somos templo de Dios, porque su Espíritu habita en nosotros. Todo lo cual no se puede pasar por alto y a la ligera, porque siendo así que Dios nos promete tantas veces en escogernos como templo suyo, esta promesa suya no se cumple sino habitando en nosotros su Espíritu. Ciertamente, como dice muy bien San Agustín, si se nos mandase a levantar un templo de madera y de piedra al Espíritu Santo, como quiera que este honor solamente se debe a Dios. Ello sería una prueba clarísima de su divinidad. Ahora bien, cuanto más conveniente es para nosotros el hecho de que ya no debamos edificarle un templo, sino que nosotros mismos debamos ser ese templo. Y el mismo apóstol, con idéntico sentido, unas veces nos llama templo de Dios y otras veces nos llama templo de su Espíritu. ¿Cuánto más grande es esto? Que nosotros ya no debemos edificar como en el pasado, templos de madera, ¿cierto? Templos hechos para Él. Nosotros tenemos directa comunión con Él. Nosotros somos, nuestro cuerpo es templo de Dios. Hermanos, somos templo de Dios y su Espíritu habita en nosotros. Debemos darle la real importancia que esto se merece. Pablo, a lo largo del texto que hemos estado hablando, le advierte al pueblo de Corintios acerca de su santidad. Por una parte, nos dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Eso lo dice más atrás en el mismo capítulo 6, versículos 9 y 10. Después continúa diciendo y que nosotros éramos eso en otro tiempo, como lo vimos también en Colosenses. Pero ahora hemos sido lavados y santificados
y justificados en el Señor y por su Espíritu. Y por otra parte nos advierte que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Haciendo la alusión del alimento y los estómagos, el estómago, perdón, que el alimento es para el estómago y el estómago para el alimento, pero ambos serán, tarde o temprano, destruidos por el Señor. En cambio, esta conexión más importante que el apóstol Pablo constantemente está llamando al pueblo de Corinto a buscar su santidad. Y es porque, como dice el versículo 17, el que se une al Señor es uno con el Espíritu. Entonces, este llamado, esta relación es más importante de lo que hablaba antes del estómago con el alimento. El hecho de que nosotros somos uno con el Espíritu es un llamado constante a buscar de su santidad. Dice Levíticos 26, del 11 al 12, además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros serás mi pueblo. Eso sale en Levíticos 26, del 11 al 12. Imagínense, desde ahí está esta promesa de que el Espíritu de Dios iba a habitar entre medio de nosotros. Y esto lo podemos ver cumplido a través de Cristo, a través de su Espíritu. Y tenemos este gran privilegio que no tenían nuestros antepasados. El Señor hace morada en nosotros. No necesitamos levantar un templo físico para Él. Y Él habita dentro de nuestro cuerpo. Él anda con nosotros. Nos reconoce como su pueblo y Él como nuestro Señor soberano, nuestro Kyrios. Para esto también, y antes del tercer punto, me gustaría darles una ilustración. Y esta ilustración es sobre el conflicto que hay entre la santidad y el pecado. Sabido es que Dios ilustró este conflicto acerca de la santidad y el pecado. Por ejemplo, bajo la primera morada divina de la adoración de Israel, lo que llamamos tabernáculo, Dios instituyó al sacerdocio y a los levitas como ministros para este sagrado ministerio. Incluso dentro de las funciones sacerdotales y sacramentales habían algunas tareas que eran estrechamente reservadas para algunas personas, como la entrada anual del sumo sacerdote al lugar santísimo. Nadie más debía entrar a este compartimiento del tabernáculo y posteriormente el templo, ¿cierto? Este sumo sacerdote era el único capaz de pasar hacia el templo, hacia el tabernáculo. Si no, sabemos lo que pasaba, las consecuencias que había. En repetidas ocasiones, Dios castigó la adoración ilegítima o la desobediencia que atentaba contra su santidad. Por ejemplo, cuando Nabat y Abiud ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos en la presencia del Señor, como habla Levíticos 10, o cuando Usa falleció al tocar el arca del pacto para evitar un accidente, que lo vemos en 2 de Samuel 6. Para casi mediados del segundo siglo antes de Cristo, hubo un rey tirano que se llamaba Antíoco IV Epífanes. Él profanó el templo de Jerusalén sacrificando animales y impuros en honor a Zeus y en el altar. Entonces, estableciendo al interior del santuario una prostitución religiosa, asesinando familias enteras de creyentes y prohibiendo el estudio de las Escrituras. Todo esto desató una rebelión motivada por un celo rígido por el templo, su fe y su culto. Y eso fue lo que hicieron los judíos, ¿cierto? Por el cuidado de su nación y el respeto por su Dios. Ellos tenían un celo por su templo. Y en esto se desgastaron a pesar de que estas personas estaban y veían el pacto que mostraba a Cristo bajo una luz sombría. Lamentable es cuando nosotros, los cristianos de hoy en día, que esto ya no es sombrío para nosotros, vemos la historia completa
ponemos y descuidamos lo que es la conciencia de una salvación tan grande que nos bendice. Pero peor aún es cuando nosotros mismos ofrecemos nuestra vida, ¿cierto?, y cuerpo para destruir el templo de donde Dios habita, de donde Dios mora con nosotros. Llegamos a ser en esas circunstancias como este tirano, porque estamos aborreciendo lo que es el templo de Dios. Que Dios, queridos hermanos, que Dios despierte nuestros corazones, nos ayude a tomar conciencia de que no somos nuestros dueños, de que nosotros mismos somos propiedad de Dios y nuestras vidas tienen un solo propósito, que es gozarnos en glorificarlo a Él. Y como tercer punto, ya queda poquito, quiero hablarles acerca de nuestra pertenencia. Nosotros fuimos comprados por un precio. Ya hablamos de que nosotros no somos nuestros propios dueños. Nosotros fuimos comprados por un precio y los esclavos, por ejemplo, en Roma, eran comprados pasados a ser propiedades de su señor. Todos los esclavos, excepto los que servían en casas imperiales, tenían un tiempo de servicio de 7 años para ser puestos en libertad. Nosotros, hermanos, hemos sido adquiridos por la mayor de todas las casas imperiales. No hay César ni organización mundial que tenga una clase de autoridad igual o mayor que la que Dios demanda de nosotros. Le pertenecemos a Él. Nosotros somos su propiedad. A Él por siempre, y no hay mayor Señor para nosotros. Nuestra pertenencia y nuestro cuerpo y espíritu está en el Señor. Como hemos visto a través de estos puntos, nuestra pertenencia está en el Señor. Y como pertenencia de Él, se nos llama a honrarlo con nuestro cuerpo. Ya hemos hablado acerca de honrarle buscando la santidad, pero también, y para concluir, me gustaría hablar acerca de honrarle y buscarle a Él a través de los medios de gracias. Hermanos, los medios de gracia son importantes para nosotros. Lo hemos hablado a través de los creces, a través de distintas cosas. Los medios de gracia son importantes para poder ir creciendo en esta santidad. Tenemos el llamado a buscar la santidad a través de los medios de gracia. Tenemos el llamado a buscar la santidad y posicionalmente, gracias a Cristo, ya somos santos, pero nuestra santidad también es progresiva. La Escritura nos habla de que en Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, la seguridad del apóstol Pablo en Dios es que irá perfeccionando la obra en nosotros. Pero para eso también es necesario nosotros fortalecer nuestra intimidad con Dios, buscar estos medios de gracia, el buscar la oración, el buscar su palabra, el buscar a través de los sacramentos, ver lo que Dios nos está mostrando a través del bautismo, de su cena. Nosotros debemos buscar a través de nuestros hermanos, a través de congregarnos. Es importante para nosotros congregarnos. Muchas veces empieza así como la flojera o la lata. Pero ¿para qué voy a ir este domingo si hoy he ido todos? Hermanos, el congregarnos es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento de santidad. Entonces, nosotros debemos buscar el congregarnos, debemos buscar la oración y debemos buscar su palabra. Y en esto último también quiero recalcarlo. Nosotros como hermanos en Cristo somos un solo cuerpo. Es necesario el poder hacer comunidad con la iglesia, el exhortarnos los unos a los otros. Si nuestra pertenencia está en el Señor, debemos estar preocupados por el cuerpo de Cristo.
Esto muchas veces es a lo mejor el mayor problema que tiene la iglesia. Venimos y nos sentamos los días domingos y no estamos al pendiente de nuestro hermano que está al lado. No estamos al pendiente de nuestro hermano que no hemos visto. No estamos pendientes de la necesidad que puede tener mi hermano. Nosotros somos un solo cuerpo en Cristo y nosotros debemos cuidar del cuerpo. ¿Nos estamos cuidando entre nosotros? ¿Lo estamos exhortando entre nosotros? ¿O estamos siendo dirigidos por el hedonismo como el pueblo de Corintios? Estamos siendo dirigidos buscando solo nuestro placer, porque yo solo me sienta bien y estoy en paz, no me voy a entrometer con mi otro hermano que me puede quitar la paz. ¿Apuntamos a eso mismo? ¿O nosotros queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? ¿Queremos glorificar a Dios con nuestra santidad? ¿Nos estamos preocupando del templo de Dios? ¿Nos estamos preocupando del cuerpo de Dios? No seamos hedonistas como el pueblo de Corinto. Por último, quería reflexionar en una frase que da Juan Calvino al comienzo de su institución, que habla acerca de nuestro relacionamiento de Dios. Y él dice que este relacionamiento de Dios es similar a nuestra mirada fija en el sol. Naturalmente quedamos cegados por su gran esplendor. Las cosas que nos parecen claras son solo una sombra al lado de la luz del día. Aunque Dios sea tan ajenamente glorioso y santo para nosotros los seres humanos, hay gran abundancia cuando leemos que el Dios, ese Dios que mora en luz inaccesible, es el que también nos lleva de tinieblas a su luz admirable. Como también ese Dios es el que mora en nosotros y nos ha hecho ministros para hablar de sus glorias y gozarnos en Él. Nuestro llamado es a vivir ante este Dios y a vivir para este Dios. Esa es nuestra pertenencia. Qué gran privilegio es ser llamados siervos de Dios, ser sus doulos. Qué gran privilegio es que Dios sea nuestro Señor. Hermanos, comportémoslos como tal. Busquemos su santidad. Busquemos el glorificar a Dios en todo momento. Nuestra vida no está solamente un día domingo como cristianos. Nosotros somos cristianos 24/7. En todo momento somos llamados y en todo lugar a glorificar a Dios. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles, a que busquemos de su santidad, busquemos de su voluntad. Y eso a través de que nosotros conocemos quién es nuestro Señor, a quién le pertenecemos. Los invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor Jesús. Porque, Señor, tú nos compraste por un precio que es inimaginablemente rico, Señor Jesús. Más que cualquier riqueza de este mundo. Tu precio, de tu preciosa sangre, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder tomarle el peso y el valor a esto, Señor. Ayúdanos a guardarnos en santidad, Señor Jesús. A huir del pecado, a huir de la inmoralidad sexual, Señor. Y huir de todo lo que esté en contra de ti, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre, porque sin ti nosotros no podemos, Señor Jesús. Guíanos y acompáñanos, Señor Jesús. Ilumínanos a través de tu palabra, Señor Jesús. Y ayúdanos a poder buscarte, Señor, a través de estos medios de gracia que tú mismo nos has dado, Señor Jesús. Te damos gracias por todo, Señor, y lo dejamos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.